Mi hermana sabe muy bien de lo que le hablo también, ¿no? Bueno, amigos, muy buenas tardes. Gracias por tomarte el tiempo de poder estar hoy acá un momento, más o menos hora 20, que es lo que dura nuestro servicio. El día de hoy vamos a estar comenzando, yo estoy muy emocionado porque vamos a estar comenzando una serie de mensajes, cuatro partes vamos a estar revisando en esta serie que hemos titulado Principios de Vida. Y es que vamos a estar revisando la carta de Santiago. No sé si tú has leído la carta de Santiago, pero es una carta que en lo personal, aparte de Efesios, es una de mis cartas favoritas porque es una carta súper práctica, súper pragmática, y la verdad es que son cosas que yo creo que vienen cosas bien, que pareciera decirlas fáciles, pero hacerlas no es tan sencillo, la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar comenzando con esta serie que tiene que ver con principios de vida y que yo creo que son principios que van a ser reto para cada uno de nosotros, y yo te quiero animar a que durante este tiempo que vamos a estar estudiando, pues lo podamos disfrutar, podamos analizar, podamos revisar qué es lo que nosotros tenemos por delante para poder ver en esta carta. Pero antes de eso, yo te quiero animar a que me acompañes a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Te quiero pedir también que nos ayudes a orar por la salud allá en casa. Estos últimos 2 días han sido muy complicados para nosotros en cuestión de salud. Ahorita estoy hasta sudando, pero es porque vengo bien empastillado. Entonces, en casa se quedó mi esposa. Ahorita ella no se recuperó de la mejor forma. Todavía estamos batallando con la salud. Te quiero animar a que nos ayudes a orar, que nos ayude, que nos acompañes en oración por nuestra salud, porque Dios nos dé fortaleza, porque han sido días un poquito difíciles, ¿no? Pero gracias a Dios que podemos estar hoy acá y que bueno, juntos vamos a aprender de la palabra. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Le estamos listos para esto? ¿Sí? Muy bien, gracias, Fer. Yo te quiero animar a que oremos y que Dios sea el que nos hable en esta hora. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Gracias porque podemos ir delante de ti, podemos reunirnos libremente, podemos, Señor, escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos ayudes a poder comprender qué es lo que tú tienes hoy para nosotros. Señor, ayúdanos a poder escudriñar tu palabra, poder escudriñar esta carta y poder entender principios que nos ayuden a poder enfrentar la vida, Dios, a poder hacerle frente, Dios, a todos los desafíos que tenemos por delante. Te rogamos que nos guíes, que tomes tú el control de nuestras vidas, toma tú el control de este tiempo. Señor, sé tú el que hable, ayúdanos a que podamos escuchar tu voz y que tu Santo Espíritu se mueva en libertad y que hable, Dios, a nuestros corazones. Te lo rogamos, Dios, en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, amigos, ya te decía yo, estamos en este título de esta serie, Principios de Vida, y vamos a estar hablando de diferentes cosas, y hoy es probablemente que es uno de los mensajes menos queridos, tal vez menos apreciados, porque te voy a hablar de cosas que no van a ser gratas. Esa es la realidad de las cosas. Hoy voy a hablar de cosas que no van a ser nada gratas. Hay un autor que se llama J.R.R. Tolkien, no sé si has escuchado de él. Es un escritor, era un escritor, poeta, lingüista, filólogo, y era un maestro de Oxford. Él era cristiano, de hecho, y él, a lo mejor va a aparecer aquí en pantalla la imagen de él, este escritor que se llama J.R.R. Tolkien, y a lo mejor no te hace mucho sentido el poder ver o el poder saber quién era esta persona, pero a lo mejor tú lo conoces más porque él fue el autor de El Señor de los Anillos, ¿no? Básicamente él es el autor del Señor de los Anillos y toda esta saga de películas y toda esta saga de los libros de los hobbits y todo este rollo. Bueno, él realmente, la idea dice que se le ocurrió cuando estaba en una tarde en su despacho revisando las tareas y los trabajos de sus alumnos. Revisando un escrito de uno de sus alumnos, al final de una nota, él descubrió una frase que decía: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y él se preguntó qué era un hobbit, y de ahí realmente empezó a investigar y empezó a adentrarse en toda esta situación y toda la imaginación que este hombre tenía. Eso le llevó a poder desarrollar todos los libros del Señor de los Anillos. No te preocupes, no voy a hablar de la teología del Señor de los Anillos.
eso se lo dejamos a Jesús Adrián Romero, si tú sabes de qué hablo, eso hay que dejárselo a él, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que él desarrolló toda esta historia de los personajes centrales, en donde los personajes centrales eran estos muchachos, que eran los hobbits, ¿no? Y yo creo que tal vez tú los has visto, no sé, yo creo que la mayoría hemos visto la película del Señor de los Anillos, al menos alguna de ellas, y es que en esencia este autor, él hablaba de la cultura de los hobbits, y él era que los hobbits eran hogareños, les gustaba la comida, la camaradería, y sobre todo les gustaba la vida fácil, les gustaba que las cosas fueran normales, fueran predecibles, y lo peor que le podía pasar a un hobbit era algo de incomodidad. Eso era lo peor que le podía pasar a él, a un hobbit, algo que fuera incómodo para ellos. Por eso la travesía, de que los escogieran a ellos para toda la travesía del Señor de los Anillos, por eso creaba tanta relevancia, porque ellos en su cultura, para ellos les gustaba la vida fácil. Y déjame decirte algo, yo creo que todos nosotros tenemos algo de hobbit. A todos nos gusta la vida fácil. A todos nos gusta de alguna forma el que podamos, el poder tener las cosas que sean predecibles. De una otra forma nos gusta la vida fácil, nos enojamos con mucha facilidad y detestamos la incomodidad, ¿sí o no? La verdad es que simplemente cuando tú estás en tu teléfono celular y no carga alguna página, alguna aplicación, tú te desesperas, han pasado 2, 3 segundos y tú ya estás desesperado, ¿no? O tal vez alguna situación se te descompone el auto y de alguna forma todo lo queremos fácil, lo queremos sencillo. De hecho, en tu casa yo te aseguro que tú tienes tu pantalla y tú tienes un aparatito que se llama control remoto para que tú ya no te levantes y tú desde donde tú estás tú le puedas cambiar, ¿sí o no? Y si tú no encuentras el control remoto, ¿qué haces? ¿No? Es que la puse bien arriba, ¿no? Ya tengo que sacar la escalera o tengo que poner la silla para poder moverle. Ni sé dónde están los botones en las pantallas. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que todo lo queremos desde control remoto, ¿no? Manejas tu barra de sonido desde un control remoto, manejas tu pantalla desde un control remoto, tu aire acondicionado desde un control remoto. La realidad de las cosas es que la tecnología ha venido a hacernos la vida más fácil y nos gusta la vida fácil. Esa es la realidad de las cosas. Como los hobbits buscamos el camino más fácil, lo que tenga menor resistencia, baja de peso con estas pastillas sin necesidad de hacer ejercicio, no te gusta levantarte temprano porque qué flojera, o sea, todo lo que sea resistencia, incomodidad o dificultad, preferimos retirarnos de todo ello. ¿Por qué? Porque nos gusta la vida fácil. Nos gusta rendirnos ante los desafíos y los inconvenientes. Si algo no sucede como tú deseas que suceda, pues la mejor es que prefieres darle vuelta a las cosas. Y es que yo te decía ya, hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que tiene que ver con la carta de Santiago y que vamos a empezar a ver desde el primer capítulo, en el versículo 2, vamos a empezar a ver algunas cosas que van a ser de alguna forma reto para cada uno de nosotros. Hoy en particular vamos a hablar de una constante que todos nosotros, sin excepción, todos nosotros vivimos. ¿Sabes qué es? Los problemas. Todos tenemos problemas. Todos, absolutamente todos, tenemos algún tipo de problema. Todo el tiempo vamos a encontrar contratiempos, decepciones, angustias, problemas con el auto, se te descompuso la lavadora, se enfermó uno de tus hijos, tienes problemas en el trabajo, tienes un jefe o colaboradores de trabajo difíciles. La verdad es que todos estamos experimentando temas. Hoy lo vimos ahorita en la dinámica, ¿no? Pobres mamás, es una lucha estar vistiendo a los niños cuando son chiquitos, ¿no? Y ándate, chamaco, levántate, y ya no voy a decir lo demás. Pero todo el tiempo estamos experimentando cosas imprevistas que nos mueven la agenda. Y el día que tal vez que tú esperabas que fuera tranquilo, a veces por algún problema, y tal vez ni siquiera un problema tuyo, pero de pronto tu agenda se vuelve complicada porque alguien más no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces tú tuviste que entrar al quite para poder solucionar y responder a cierta situación. Pero déjame decirte, todos somos hobbits porque nos gusta la vida fácil. Nos gusta la vida sencilla, nos gusta que el día corra de la mejor forma, nos gusta que podamos correr de manera simple y sencilla, que las cosas sean predecibles, que la agenda suceda como yo espero que suceda, que yo pueda participar y cumplir con todos mis compromisos sin necesidad
de que yo tenga que cambiar algo de mi agenda. Queremos que las cosas sean sencillas siempre, pero déjame decirte algo. Un predicador en una ocasión una vez dijo, siempre estamos o por entrar a un problema, o estamos en medio de un problema, o estás a la vuelta de la esquina de entrar a un problema. Es decir, todo el tiempo vamos a estar en problemas. Siempre, todo el tiempo va a haber algún inconveniente. Todo el tiempo tenemos que aprender a vivir con este estrés, con esta situación de que vamos a tener que desarrollar la vida bajo una base o bajo una constante de inconsistencias y que nos van a llegar a causar problemas, ¿no? Todos estamos en medio de esto. Santiago entra directo en su carta y lanza un reto muy grande inmediatamente en su carta. Una de las cosas que dice acá en Santiago, déjame llegar para allá, no lo había abierto mi Biblia ahí todavía. Santiago capítulo 1 dice de la siguiente forma: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos, hermanos. Siga, escucha esto. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo pongamos un poquito de atención, porque una de las cosas que hace Santiago es luego lanzar un tema complicado. Dice el verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La verdad es que una de las cosas que nos dice Santiago es que nos sintamos dichosos, alegres, que tengamos alegría cuando estás en prueba. La verdad es que muchos pensarían, hombre, a este compadre ya se le zafó el tornillo, porque ¿cómo yo me voy a sentir dichoso de poder estar en medio de pruebas? ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo Santiago, déjame decirte algo, no es natural, no es normal, no es común. Porque ¿cómo puedo tener dicha en medio de un problema? Tenemos primero que ver algo y tenemos, para poder comprender un poquito de por qué Santiago dice lo que dice, yo quiero que nos regresemos un poquito al versículo 1, porque ahí nos va a dar vamos a entender un poquito más por qué Santiago es capaz de reaccionar o de pensar de esta forma y sentir que tenemos que estar dichosos en medio de un problema. Porque dice el verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos. Ahora, déjame decirte algo, Santiago era el medio hermano de Jesucristo, ¿ok? Él pudo haber puesto en su carta Santiago, hermano del Señor Jesucristo, y tenía todo el derecho de poder hacerlo, porque realmente era el medio hermano de Jesucristo. Y digo medio hermano porque también Santiago era hijo de José y de María, pero recordemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Es decir, José solamente fue la figura paterna, fue el tutor tal cual, pero no fue su padre, porque Jesucristo nació sin pecado. Por eso hablo que es el medio hermano de Jesucristo. Ahora, que no hubiera estado mal que Santiago hubiera dicho Santiago, hermano de Jesucristo. Pero él decide usar la palabra siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y usa una palabra en griego que se llama doulos, que significa esclavo. Y es que recordemos que Santiago, nosotros podemos encontrar, y si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, nosotros podemos encontrar que ahí narra el Evangelio que dice, ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, Santiago creía en su momento que Jesucristo estaba loco. Creía, este cuate está mal de la cabeza, ¿no? Este cuate es la oveja negra, este cuate no entiende, este cuate está mal. Pero la de las cosas es que lo que pasó con Santiago es que en algún punto él no creía. Pero en este punto, ahora que él está escribiendo la carta, él no solamente cree, sino se considera un esclavo del Señor. Es decir, ha habido una conversión impactante, hubo un cambio radical en la vida de Santiago. Lo que había pasado en la vida de Santiago es lo que nos narra básicamente Ezequías. De hecho, va a aparecer aquí en pantalla. Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20 dice, ayúdame a leerlo por favor, dice, yo les daré un corazón sincero
y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis estatutos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo. Cuando Cristo entra a morar en el corazón de una persona, amigos, literalmente hay una operación a corazón abierto. Porque entonces Dios nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón de carne, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos ser sensibles a lo que Él quiere para nosotros, para que podamos entender que ser empáticos en lo que está pasando alrededor de todos nosotros. Porque en muchas ocasiones antes no lo comprendíamos. Yo te aseguro que antes de que tú conocieras, que antes de que Jesús hubiera impactado tu corazón, la realidad de las cosas es que tú a lo mejor hasta te burlabas de Dios, a lo mejor tú no lo considerabas como algo correcto, a lo mejor tú no lo consideras como algo que te interesara. ¿Sabes? Eso ahorita no me interesa, eso ya será para después. Ahorita yo quiero estar enfocado en lo mío. ¿Por qué? Porque había un corazón de piedra. Había un corazón duro que no podía ser capaz y ser sensible a poder escuchar la voz de Dios. Pero lo que pasa es que cuando entra Cristo en escena en tu vida, entonces te da un corazón de carne para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que tú puedas ser sensibles al Espíritu Santo, para que entonces podamos cumplir con el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y lo que pasó con Santiago fue justamente eso, que cambió su corazón de piedra por uno de carne, por uno que pudiera sentir. Santiago no solamente antes lo consideraba loco, sino que realmente ahora él estaba considerando todo lo que él estaba pensando. Él consideraba todo lo que su Señor había dicho, porque tenemos que recordar también algo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué era lo que había pasado con Santiago? Bueno, básicamente Santiago ahora tenía un corazón sensible a Dios. Y es por eso que es capaz de pensar que tenemos que tener dicha en medio de grandes problemas. A lo mejor para nosotros pudiera ser todavía algo irracional, pero vamos a seguir más adelante. Dice Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pareciera que Santiago habla como si él fuera un masoquista, ¿no? Oye, ¿cómo voy a sentir? ¿Cómo voy a estar gozoso cuando estoy en medio de problemas, cuando tengo broncas en la casa? Me acabo de pelear con mi mujer, mis hijos no entienden, están tomando malas decisiones, el coche se me acaba de descomponer, estoy bien enfermo, tengo esta situación y la estoy pasando mal. ¿Cómo quieres que yo me sienta dichoso con todo esto? Pero mira, verso 3 y verso 4 dicen de la siguiente forma: porque algo que hace Santiago es que está apelando a nuestro raciocinio. Él dice: pues ya saben, ustedes ya saben. Es un tema de un conocimiento que ustedes ya son conscientes de ello. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es importante esto de que Santiago les está diciendo, porque ustedes ya saben. Siéntanse dichosos cuando estén en medio de pruebas, porque ustedes saben algo. Porque Santiago está apelando al razonamiento de cada uno de nosotros. Y déjame decirte algo: Dios no es el plan de Dios que tengamos una fe ciega, una fe mística, una fe mágica, una fe banal, sino lo que Dios anhela es que tú uses tu cerebro, tu masa gris, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 dice, de hecho el apóstol Pablo dice, es nuestro culto racional. Es decir, que lo que tú sabes, eso te está llevando a creer más en lo que Dios nos está colocando en su palabra. No está diciendo que es que tenemos que ir con una fe diciendo es que todo va a salir bien, todo va a pasar bien porque simplemente yo así lo creo. No,
realmente lo que Dios anhela es que tengamos una fe correcta, una fe razonada, una fe pensada, una fe analizada, una fe que nos lleva a entender de manera lógica por qué suceden las cosas. Que nosotros podamos comprender, amigos, que tengamos un razonamiento correcto. Por eso Pablo nos habla del culto racional, porque entonces nosotros respondemos damos una respuesta lógica y consciente ante la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros comprendemos y razonamos lo que Dios dice en su palabra, nos es más sencillo que podamos actuar y tomar decisiones de manera correcta. ¿Sabes? Hay a veces, lamentablemente hay algunas iglesias, y la verdad es que no me voy a meter en esa situación, no es mi intención criticar ni mucho menos, pero hay algunas iglesias y que de alguna forma dicen, no, es que tú da todo lo que tienes, aquí fírmame y dame la factura y Dios te va a dar más, porque si tú... Y la verdad es que hay gente que lo hace así, pero ¿sabes algo? La verdad es que no es ese tipo de fe que Dios está buscando. No se trata de lucrar con el tema de esa fe, sino se trata de que podamos realmente entender por qué hacer las cosas, que podamos tomar de manera correcta su palabra y razonarla, y podamos caminar en fe correcta hacia adelante. Luego dice ahí el verso 4 también, y la perseverancia debe dar feliz término para que sean perfectos. Ojo, la palabra perfectos no significa que que no te vas a equivocar y que tú eres perfecto. No está diciendo eso. La palabra perfectos viene de la palabra original teleos, que significa maduro. Es decir, que nosotros entendamos para que sean maduros e íntegros hacia adelante. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 13 habla de una parábola del sembrador. No sé si la recuerdas, pero dice que a una semilla que un sembrador iba dando semillas, iba colocando semillas, y unas de ellas se las comieron las aves, otra cayó en un terreno pedregoso y sin mucha tierra floreció, pero inmediatamente se secó porque no creó raíces. Pero hubo otra que sí cayó en buena tierra y que pudo generar raíces profundas, y que esas raíces profundas le ayudaron a mantener fuerza contra los contratiempos externos que venían. Y déjame decirte más adelante, Santiago sigue hablando de las tentaciones, sigue hablando de los ricos, de los pobres, de más problemas, porque nos desenvolvemos, amigos, tenemos que comprender algo, nos desenvolvemos en un mundo caído, y es por eso que vamos a tener problemas todo el tiempo. El día que entró el pecado al mundo, ese día este mundo, por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, porque este mundo es caído. Pero lo que está diciendo Jesucristo es que nosotros tenemos que entender algo, nuestra ciudadanía no está aquí, no somos eternos aquí, nuestra ciudadanía ¿dónde está? Está en los cielos. Y tenemos que caminar con esa convicción, tenemos que caminar con esa certidumbre. Más adelante Santiago, te digo, sigue hablando de más problemas, pero Santiago lo que hace es que está diciendo, amigos, el cristianismo no es un camino por el parque de diversiones. El cristianismo no es un paseo por un carnaval. El cristianismo no es, ven aquí porque todo va a estar bien, todo te va a salir bien, todo va a estar perfecto, no va a haber más problemas, todo te va a ir bien, te vas a hacer rico. No está diciendo eso Santiago. Lo que está diciendo Santiago es, amigos, vamos a caminar, ¿y qué crees? Que va a haber problemas. Pero va a haber problemas, pero aún en medio de los problemas, siéntese dichoso, porque no está tu ciudadanía aquí, sino está allá en los cielos. Santiago presenta el cristianismo no como un paseo de carnaval. Santiago nos está hablando que entendamos que vamos a tener muchas pruebas, que mucho más allá de las pruebas, sabiendo que mucho más allá de la pobreza, sabiendo que mucho más allá de la enfermedad, todo esto va a ser pasajero, todo va a pasar. Que vivamos sabiendo que todo esto es pasajero. Jesús dijo en Juan 16:33, cuando les hablaba a sus discípulos, previo a ser él entregado, él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo realmente a sus discípulos, la traducción más correcta es,
en el mundo van a ser triturados. Esa es la traducción más correcta. En el mundo van a ser triturados, pero confíen. Yo no sé, pero en este punto cuando Jesucristo le estaba hablando con sus discípulos, venía cuando Él iba a ser entregado y todos sus discípulos iban a huir y se iban a esconder porque iba a haber muchos problemas, iba a haber persecución. Pero la verdad, amigos, es que muchas personas colapsan bajo cierta presión. Muchas personas colapsan bajo cierta presión. Simplemente porque es un mundo caído, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Santiago presenta una problemática que de alguna forma todos hemos experimentado. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dolor, vamos a enfrentar sufrimientos. Yo te decía, este no es el mensaje más bonito que vamos a escuchar, pero esa es la realidad. Todo el tiempo vamos a experimentar esto. Y tenemos que aprender a vivir con esto. Pero tenemos que aprender a entender también algo, amigos. Porque Santiago no solamente nos hablaba de ser perfectos, de poder caminar en dicha, de poder caminar en gozo aún en medio de los problemas. Porque él decía, porque hay algo mucho más grande, porque esto va a perfeccionar algo mucho más grande, tu fe. Porque esto va a perfeccionar, te va a ayudar a mantener tu carácter, te va a ayudar a moldear tu vida para que puedas caminar hacia adelante. Déjame decirte algo, no podemos ser hobbits. Porque la persona que es hobbit no tiene resistencia a la frustración. Miren, en algún momento no es taller para padres, pero ¿has escuchado que hoy por hoy muchas veces nuestros hijos no tienen resistencia a la frustración? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado que de pronto está el pequeñito y de pronto cuando tú le dices no, en automático hay una mala reacción? ¿Sabes por qué? Porque no hay tolerancia a la frustración, no hay resistencia a la frustración. ¿Y es por qué? Porque nosotros hemos querido facilitarle las cosas a nuestros hijos. Hemos querido decir, sí, que lo quieres, sí, tenlo, pero quiero esto también, tenlo. Pero ¿sabes algo? El día que salgan allá afuera, no va a ser así. El día que ellos salgan allá afuera, no les van a decir, ¿quieres un coche? Sí, agárralo, llévatelo. No, no va a ser así. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tengan resistencia a la frustración, a que aprendan a que escuchar no es tan malo, no es tan malo. Y que aprendamos a decir que no les podemos dar todo, porque a veces cuando les damos todo les hacemos más daño que bien. Y tenemos que trabajar, y Santiago está hablando de esto en estos versículos. Él está diciendo, siéntete dichoso aun cuando las cosas no te estén yendo bien, aun cuando estés en problemas, porque esta problemática, toda esta situación, esta enfermedad, esta pérdida, este problema en particular te va a ayudar a fortalecer tu fe y te va a fortalecer para que tú sigas hacia adelante, para que tú puedas enfrentar la vida. Y nosotros tenemos que trabajar y pensar que el cristianismo, amigos, es así. Porque la realidad es que, yo te decía, no es algo natural. No es algo natural que tú tengas dicha en medio del problema. No es natural. Pero cuando nosotros actuamos en dicha con toda esta situación, entendemos que esto es un pasajero y que va a pasar. No, la enfermedad tal vez va a durar siempre. O tal vez los que han tenido una pérdida lamentable, tal vez te sigue doliendo, pero ¿sabes algo? Ya pasó, pero ya no duele igual que cuando pasó. Pero eso te ayudó. ¿De qué? No lo sé, pero te ayudó. Porque tal vez hoy tú puedes ayudar a alguien más que está pasando por eso. Hay una frase que en lo personal a mí me gusta mucho, y es que tu mayor sufrimiento se puede convertir en tu mayor ministerio. Tu mayor sufrimiento se puede convertir en la mejor forma de ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. A lo mejor tú te sigues lamentando, pero ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Pero por qué me sucedió esto? Bueno, analiza, piensa, a lo mejor tus malas decisiones, tal vez tuviste algo que ver en toda esta situación, acéptalo simplemente, toma de ello y aprendamos lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigos, tenemos que entender que las cosas no van a ser fáciles. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo van a ser triturados, pero confíen, yo ya he vencido
al mundo. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Verso 25 de Santiago 1. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. ¿Cuál es esa ley? Este libro. Este libro. Si tú te fijas en este libro, si tú lo sigues diligentemente, si tú eres perseverante y constante en él, entonces vas a enfrentar de manera distinta los problemas. ¿Sabes? El asunto de poder leer la palabra, a lo mejor algunos dicen, tienes que leer un capítulo, 2 capítulos, yo no sé, yo no te puedo decir cuánto, pero que simplemente, aunque sea un versículo, pero hazlo al día, para que puedas perseverar en ella, para que seas diligente en ella. Porque algo que nos va a sostener, amigos, es quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino lo hace, recibirá bendición al practicarla. Entonces me enfrento a un problema. Entonces vienen, escucho que hablan de mí, yo sé que allí en el trabajo están diciendo tal vez cosas de mí, a lo mejor los vecinos están diciendo, pero yo empiezo a leer y de pronto aquí me dice que yo tengo que orar por mis enemigos. Y entonces tengo que sentirme feliz cuando bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, contra ustedes mintiendo. Y entonces yo entiendo que lo que dice la palabra es, oye, estoy con esta lucha, me están hablando de mí, está mi vecina diciéndome esto, a lo mejor ni siquiera la conozco y ni siquiera sé por qué habla eso de mí, pero lo que me dice la palabra es que yo tengo que orar por esa persona. Esa es la forma en la que tienes que reaccionar. No vas y te metes también con ella y te subes al ring y al choque, no. Lo que dice, los que miran la perfecta ley. Por eso Santiago en el verso 4 dice, pues ustedes ya saben. Es decir, hay conocimiento. Y luego dice, los que se fijan atentamente en esta perfecta ley, no olvidándolo, sino haciéndolo, practicándolo, entonces eso les va a ayudar a enfrentar con dicha las cosas. El 10 de abril de 1963, el 10 de abril de 1963, uno de los primeros submarinos nucleares americanos iba a ser probado para ver si el aguante en profundidad. Y cuando estaban en ese 10 de abril, todos estaban atentos porque lo que implicaba que ese submarino pudiera funcionar, implicaba, de hecho ahí está la fotografía, la trilladora le llamaban a este submarino. Habían invertido muchísimo dinero en ese submarino, muchísimo dinero. Y lo que ellos estaban esperando, el gobierno de Estados Unidos lo que estaba esperando es que el día que ese submarino se bajara iba a ser un gran logro para su fuerza armada. Y entonces ellos tenían mucha esperanza en que esta prueba funcionara. Después de unos minutos vino la preocupación porque perdieron comunicación por radio, de pronto se escuchó algo de estática, se alcanzó a escuchar al capitán de alguna forma diciendo algunas incoherencias por lo que estaba pasando y diciendo. De hecho, tú lo puedes encontrar en Wikipedia o en internet, viene literalmente toda la conversación de todo lo que estaba pasando, con hora y minuto todo lo que estaba pasando. Y mencionó algunas cosas y de pronto el capitán empezaba a decir algunas cosas incoherentes, ¿no? Entonces de pronto dejaron de escuchar simplemente al navío. Decidieron mandar a una nave de aguas profundas para ver qué era lo que había pasado con este submarino. Cuando de pronto mandaron a esta nave, dicen algunos periódicos en aquel tiempo, se dieron cuenta que la nave había implosionado. Y dice que cuando vieron las imágenes de ese submarino es como si dos grandes manos hubieran
apachurrado literal el submarino como si fuera de cartón. Y era lo que había pasado. Después el reporte, mejor dicho, de qué era lo que había pasado con ese submarino, el reporte fue que había fallado una de las soldaduras y la presión había sido tan fuerte que ocasionó la implosión de este submarino. 129 personas fallecieron en este acontecimiento. ¿Por qué te cuento esto? Porque similar a esto, muchos estamos viviendo bajo una presión muy fuerte. Tienes alrededor tal vez muchos problemas y hay mucha presión alrededor de ti. Y tal vez ciertas cosas en tu vida están implosionando dentro de ti. De pronto dentro de ti hay ciertas cosas que ya han implosionado tal vez. Los que no disfrutan su trabajo, los que sienten que la vida les debe, aquellos que siguen esperando a que la cura llegue a cierta enfermedad, a lo mejor aquellos que están esperando a que su matrimonio mejore, aquellos que están esperando que sus hijos tomen mejores decisiones, aquellos que tal vez están esperando que el negocio pueda salir hacia adelante, algunos que tal vez no ha llegado el trabajo y están esperando a que llegue el trabajo. Yo no sé, muchos colapsan bajo la presión exterior, muchos estamos colapsando bajo la presión externa. Es probable que hay algunos acá que estamos bajo cierta presión y que solo estamos implosionando por dentro, pero tú no estás diciendo nada, simplemente te quedas callado, no dices más. Y de alguna forma tal vez lo estás somatizando, platicábamos el miércoles de eso, tal vez estás somatizando todo el estrés que de alguna forma tal vez traes cargando. Pero déjame decirte algo, amigos, tener a Cristo en el corazón no es un distintivo de que eres cristiano, sino que implica que lo que hay dentro de nosotros es mucho más grande que la presión que hay externa de nosotros. Cuando nosotros comprendemos y entendemos que tener a Cristo en el corazón no solamente se trata de un distintivo, sino de que es algo más grande que tenemos que la presión que existe fuera. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Me ayudas a leer lo que está en negritas, por favor? ¿Qué dice? Amigos, tenemos que comprender algo. La verdad es que este submarino implosionó. ¿Por qué? Porque hubo una fuga, porque hubo un defecto de carácter, digámoslo así, en este aparato. Y entonces implosionó. No había algo dentro que lo pudiera sustentar, que lo pudiera mantener. Pero déjame decirte algo, con nosotros no debe de ser así, porque Cristo mora en nosotros y Él es el que lucha nuestras batallas. Y entonces comprendemos que dependemos de Él. Y entonces comprendemos que Él es todo lo que necesitamos. Y entonces tenemos que comprender que lo externo, las expectativas externas, los problemas externos, amigos, son pasajeros, son banales, porque lo que tenemos dentro es mucho más grande. Lo que tenemos dentro es eterno. Y nosotros tenemos que comprender y entender y creer en eso y caminar en eso. Si estás en las profundidades, no te rindas, porque Dios pelea tus batallas. Todos en algún punto nos hemos rendido y eso es normal. Es normal que de pronto nos haya pasado, pero recordemos algo. Recuerda todo lo que has pasado. Recuerda de dónde te ha sacado Dios y dónde te ha puesto. Recuerda todo lo que has pasado. Cosas increíbles tal vez. Cosas en donde tal vez momentos, situaciones, circunstancias, decías, yo en este punto ya tal vez yo ya ni la contaba. Pero ¿sabes algo? Dios estaba ahí, acompañándote, cuidándote y guardándote. Recordemos de dónde nos ha sacado, recordemos todo lo que nos ha guardado, cada sufrimiento nos ha llevado a donde hoy estamos. Cada dolor, cada pérdida, cada sufrimiento, Dios lo ha usado para ponernos simplemente delante de Él y entender que a Él nos debemos y que de Él dependemos. Amigos, aunque las presiones de la vida te quieran implosionar, Dios te sigue llevando. Para sobrevivir, tenemos que tener algo bien claro. A algunos colaboradores de trabajo ahí en la oficina, a veces
hay muchas tensiones y demás, y a veces yo les digo, mira, haz piel de rinoceronte. Que lo que diga, no le puedes dar gusto a todos. Crea piel de rinoceronte. Pero déjame agregar hoy algo. Crea piel de rinoceronte, pero ten un corazón tierno. Ten un corazón tierno y ten piel de rinoceronte. Alguien en alguna ocasión me dijo, hablaba y él decía, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Amigos, lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse. Pero justo por eso es importante el carácter, porque es lo que Dios fortalece. A través de todos los problemas que estás experimentando, Dios está fortaleciendo tu carácter. Y aprendamos a disfrutar esos momentos. Aunque no sean gozosos, aprende a disfrutarlos. Veamos las vicisitudes de la vida como la forja que Dios usa para fortalecer nuestro carácter y mantenernos firmes en Él. Lo más difícil de que tú tengas un corazón sensible y una piel de rinoceronte, el riesgo es que tú crees un corazón duro y una piel sensible. Qué difícil es eso, cuando todo lo que te dicen te lastima, pero eres tan necio que no quieres escuchar. Por eso crea un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón sensible a su voluntad, un corazón sensible a su palabra. Y amigos, crea piel de rinoceronte porque no estamos para darle gusto a las personas, estamos para darle gusto a nuestro Señor. No estamos para crear las expectativas de las demás personas. Deja la presión de fuera, no hagas tanto caso, baja el volumen a esas voces y súbele el volumen a la voz de Dios, que es lo que Él quiere para ti. Amigos, cada lucha, cada sufrimiento y cada pérdida nos tiene hoy aquí delante de nuestro Dios para reconocerle a Él como Señor de todo.